Bueno, con 2 minutos de retraso iniciamos esta sesión del Club Liberal Español. Nosotros nos caracterizamos por ser muy puntuales y acabar también puntualmente para que todo el mundo pueda luego, posteriormente, atender a sus compromisos. La sesión de hoy es realmente interesante, importante, trascendente, y además la organiza el club con muchísimo gusto, porque da la casualidad que la autora de este libro, Justicia perversa, crónica viva de un atropello judicial, es Carmen Ibáñez, que es miembro del club, muy apreciada y querida por nosotros, y que, bueno, no voy a anticiparlo sus avatares judiciales porque se van a oír, pero lo que sí se ha puesto de manifiesto es la necesidad de la mejora del Estado de Derecho en España y de la justicia en concreto. El Club Liberal Español, cada vez que organizamos un acto, pues yo me reservo un par de minutos para exponer qué es el Club Liberal Español, y hoy pues también lo voy a hacer. Se trata de una asociación de carácter civil cuyo objeto es la defensa de la libertad y la promoción del Estado de Derecho, absolutamente vinculado, por tanto, al tema de Carmen, que es que además de ser miembro del Club Liberal Español, se trata de un tema que afecta a la libertad y que afecta a la justicia, que afecta al Estado de Derecho. Nosotros consideramos que la libertad es una, que la libertad es indivisible, que la libertad incluye desde el derecho a la libertad de expresión, la libertad de movimiento, la libertad de iniciativa de libre mercado, etcétera. Eso lo consideramos uno. No existe libertad si falta alguno de estos aspectos, porque en China a lo mejor hay libertad económica, pero no hay libertad, no hay pluralismo político. El artículo 1 de la Constitución española dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y ahí es donde nace el concepto clásico de libertad, del concepto de nación, porque la soberanía nacional es la que ejerce la nación española, y la nación española, todos nosotros aprobamos en su día la Constitución española por la cual nos regimos y tenemos que defender. Y eso es lo que dice Carmen en su libro, que hay que defender los valores de la Constitución, que se tiene que cumplir los principios básicos de la Constitución de libertad, de respeto a la persona, de la tutela, de llevar a efecto con seriedad y rigor la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia y estos principios penales que cada día vemos que, bueno, por lo menos la jurisprudencia y las sentencias del tribunal, de los tribunales europeos y distintas directivas, pues van perfilando, porque tú citas en tu libro el derecho a la información por parte del acusado y también el derecho a la asistencia del abogado, que es un concepto clásico que nosotros consideramos que era pacífico, pero que no es tan pacífico como nos va a contar en este momento Carmen. El libro lo van a presentar dos amigos de Carmen, que son Juan Luis Galiacho, director de Cierre Digital, que está aquí a la derecha, y Carlos Berbell, que es conocido y alguna vez hemos coincidido en alguna tertulia de estas televisivas. Ellos son los que van a presentar a Carmen. Yo he presentado al club, le doy la bienvenida a todos ustedes, le doy la bienvenida a Carmen, le agradezco que presente el libro en el club y le animo mucho y le hacemos desde el club el reconocimiento que necesita, y espero que este acto pues forme parte de ese agradecimiento a tu tesón y rigor. Muchas gracias, Carmen. A ti. Sí, empiezo yo. Galiacho. Muchas gracias, presidente, muchas gracias al Club Liberal Español por presentar aquí este libro, sobre todo porque creo que es un libro que hacía mucha falta no solamente en el mercado literario, sino también en el mundo político social de España. Y como le decía yo el otro día a su autora, a Carmen Ibáñez Martínez,
que sé que quiere mucho a su madre, por eso el segundo apellido también, pues es un libro donde el valor lo tiene ella. Ella es el valor del libro. O sea, ustedes cuando lean este libro, que eso lo aconsejo ya desde el primer segundo, del primer minuto, verán que el valor es ella. O sea, es que lo que ella cuenta es lo que sufren, según las estadísticas, cerca de aproximadamente más de 2.000 personas en España al año, ¿no? O sea, fíjense ustedes, en concreto 2.200 personas son las que han hecho reclamaciones interpuestas por responsabilidad patrimonial cuando se encuentran encerrados en la cárcel y luego son inocentes, ¿no? Fíjese, voy poniendo algunos datos, me gusta siempre dar datos porque me dedico precisamente al periodismo de investigación, que lo que cobran por día son 27 euros de indemnización. Imagínense ustedes, el paso por la cárcel son 27 euros lo que cobran, por injusticia que hayan podido ocurrir en una sentencia. O sea, fíjense ustedes lo que tendrá que ganar. Por ejemplo, Rosell, que pedía tanto, el expresidente del Barcelona, pues claro, la sentencia, la indemnización pues se queda absolutamente en nada, ¿no? A pesar de lo que pida. Pero bueno, estos son pequeños datos. Pero antes de entrar en lo que son los datos concretos, sí quería decir que estoy aquí sobre todo porque siempre he creído en Carmen, he creído en su rectitud, he creído en su moralidad, como muy bien indica Carlos Verbel, que es el prologuista del libro y luego va a ser el que me va a acompañar, porque desde que dirijo el Cierre Digital y con anterioridad desde que estaba en otros medios de comunicación, siempre hemos defendido precisamente la inocencia de Carmen y muchas otras personas en la operación Guateque. Siempre hemos defendido instrucciones que no se llevan a cabo como se deben llevar correctamente. Siempre hemos defendido que la justicia es lenta y a lo mejor en ocasiones, como dice el titular de este libro, perversa. Y bueno, nosotros, como les digo a mis redactores, nosotros no somos jueces, nosotros somos periodistas y nosotros no tenemos más que transmitir lo que son los hechos. No tenemos que juzgar, para eso están los jueces, está la justicia. Nosotros no imponemos los delitos, pero sí narramos los acontecimientos y tenemos que narrar lo que son las instrucciones y narramos exactamente los hechos. Aquí discrepo de Carmen, que en alguna ocasión también lo cuenta en el libro, cree de que por parte de los periodistas o por parte de los instructores se tiene demasiado enquina, y creo que ahí no, porque en el fondo no hay esa enquina que ella ve desde su posición y es lógico también que la vea, ¿no? Pero bueno, no siempre es así. Entonces, bueno, primeramente decir por qué estoy aquí, porque creo totalmente en Carmen, porque aparte es mi amiga, la conozco de hace mucho tiempo de Albacete, porque tengo también otro gran amigo como es Carlos Verbel, con el que he escrito uno de los libros, yo creo que fundamentales en la política y en la historia económica y política de España, como fue Filesa, la trama del dinero negro en la política, que fue uno de los primeros libros que empezó a destapar lo que era la financiación irregular de los partidos políticos. Y bueno, y este libro es que es lo mismo, vamos, este libro tiene además ese añadido que les digo que es el componente de ella. O sea, es que ustedes van a leer las 226 páginas que tiene este libro y sobre todo para mí como periodista y también como lector, las 165 primeras páginas, que es su paso precisamente por la cárcel, su paso por los calabozos, su paso en ese registro que cuenta, pues para mí es un tráiler vivo y real. O sea, es que simplemente con leer ustedes ahora les diré cualquier anécdota porque no quiero desvelarles el libro, pero simplemente con que ustedes lean eso, dicen, madre mía, seguro que muchos de ustedes no saben el sufrimiento que pasan estas personas, algunas porque se lo merecen, otras que no se lo merecen, ¿no? Como es el caso de Carmen. Luego, posteriormente, el comenzar es primeramente para que yo haga una estructura del libro, porque Carlos es mucho más experto en temas judiciales que yo, porque para eso es el director del periódico Confilegal. Y entonces yo les voy a pasar un poco a lo que es esta estructura de este libro que estamos presentando esta tarde, y creo que las presentaciones de los libros hay que hablar de los libros y también precisamente los autores, pero ella, Carmen, será la que cuente las anécdotas concretas que narra este libro. Yo simplemente voy a hacer un pequeño análisis de esta estructura de este libro, que me ha parecido, se lo digo de verdad, ya se lo dije el otro día, un libro que se lee además rapidísimo porque tiene un ritmo trepidante, sobre todo en esa primera parte, que es la que ella reconoce que ha hecho precisamente en tiempo real, estando en la cárcel, en sus ratos libres, porque cuenta una anécdota, ya hay personas en la sala que lo saben también, que por parte de los psicólogos y más cuando tienes depresiones o cuando tienes alguna cosa, lo primero que dicen es escribe, escribe, escribe. Ha habido grandes obras de la literatura precisamente en esos momentos de depresión psíquicas, física, etcétera, que se han hecho con la pluma. O sea, cualquier cosa. Yo hace unos escasos días hablaba con una gran comunicadora de la televisión y me decía que por la noche se ponía a escribir, ¿no? Nunca lo ha sacado. Digo, pues lo tienes que sacar al mercado, ¿no?
pues el escribir es lo que te remite las penas, ¿no? Y eso es lo que hacía precisamente Carmen cuando podía, precisamente en esa celda de Soto, del Real, donde estuvo un mes de prisión preventiva. Bueno, pues en estas primeras páginas es donde narra ella precisamente todo ese cautiverio, ¿no? En lo que ella llama chabola, le llama chiquero, le llama todo tipo de calificativos, lo compara con un chiquero de los toros, viene a contar precisamente en el libro todas las características que tenía, lo que tuvo que soportar. Es que, de verdad, permítanme, pero es que es la vida real de una cárcel. Es la vida real de una cárcel y con tu testimonio. Es terrible, ¿no? Después pasa ya lo que es el juicio, que es una parte mucho más jurídica, por decirlo así, aunque también cuenta también sus avatares para luchar con abogados, no abogados, lo que tiene que, incluso ella es impulsiva, quizá a veces ese es su carácter que le pierde, como también que le perdió a veces en la cárcel de Soto, quizá por ser demasiado impulsiva, ¿no?, en determinados momentos y ser más sosegada. Y cuenta precisamente pues el tema también con los abogados, hasta que por fin dio un abogado que la pudo defender en la causa, una causa que, fíjense ustedes, una instrucción que comenzó el 15 de noviembre de 2007 y estamos hoy aquí, 15 de noviembre de 2007. Han pasado casi, cuando empieza el registro es 2007, sí. Y a partir de ahí, fíjate, desde ese registro, ¿no?, lo que hay con la instrucción. Han pasado ya casi 15 años, casi, ¿no?, aproximadamente. Pero, y ya por último, dentro de la estructura del libro, acaba con lo que es el juicio, donde al final, fíjense ustedes, de 150 personas inicialmente investigadas, se pasó simplemente a 35 personas en el banquillo, juzgadas, y de eso, pues, prácticamente, absolutamente casi nadie. Todo llegó a una conformidad con la Fiscalía, cuando la Fiscalía pedía 250 años de prisión para todos. Si ustedes, como hice yo en mis días de investigador periodístico, ven un poco lo que es la sentencia del caso Guateque, la operación Guateque, que fue una operación que les pongo en situación, claro, porque hay que situarse el por qué nace esta operación Guateque. Esta operación Guateque nace porque precisamente se intentaba menoscabar la fuerza de Alberto Ruiz Gallardón. Alberto Ruiz Gallardón era el alcalde de Madrid en aquello, es un hombre con mucha fuerza, estaba gobernando el PSOE, estaba gobernando Rodríguez Zapatero, estaba como ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, uno de los más civilinos ministros y políticos que yo nunca he conocido. Estaba entonces al frente del Ministerio del Interior y, bueno, pues determinaron que quizá abriendo una operación judicial, que es lo que cuenta Carmen en su libro, se podía menoscabar lo que era el poder o la imagen de Alberto Ruiz Gallardón, ¿no? Y entonces, bueno, pues a través de una serie de testigos protegidos, grabaciones, como ha ocurrido mucho, como ocurrió en la Gürtel, etcétera, en este caso también, a través de un testigo protegido de nombre Joaquín, pues se empezó esa investigación, querido, de que se podía llegar a donde se quería llegar, no a llegar a Carmen Ibáñez, sino llegar a donde se quería llegar, que era al Ayuntamiento de Madrid, a lo que era la cúpula, ¿no? Pero si ustedes, fíjense qué instrucción, no lo digo yo, lo dice la sentencia, esa instrucción que hablaremos ahora de quién es el instructor, porque los conozco a todos, los conozco, tengo la suerte de conocer y haber estado comiendo con el juez que la metió en la cárcel, conozco al instructor, al guardia civil que realizó la operación, porque antes había sido, bueno, en su tiempo donde fue expulsado del cuerpo fue periodista, y ahora vamos a contar quiénes son. Pues simplemente paso a decirles lo que dice el auto, ¿no? Dice que todas esas pesquisas de la instrucción se realizaron con mala fe, se realizaron de sospechas sin sustento alguno, de agentes policiales no identificados, de grabaciones obtenidas sin autorización judicial. Eso es lo que fue la instrucción que se realizó. ¿Quién realiza esta instrucción? Esta instrucción la realizó el entonces subteniente de la Guardia Civil, don José Luis Cervero Carrillo, que falleció ahora con el coronavirus, falleció con 73 años, siendo capitán ya de la Guardia Civil. Cuando comienza la operación Guateque era subteniente de la Guardia Civil. Pero ¿quién es José Luis Cervero? José Luis Cervero es un personaje vinculado a la historia de España por muchas cosas. Primeramente entró en la Guardia Civil, en las unidades especiales de intervención de la Guardia Civil,
como miembro primeramente de estas operaciones y luego pasó a la unidad de élite, por decirlo así, de la Guardia Civil, que luchaba contra la banda terrorista ETA, la llamada USE, Unidad de Servicios Especiales, que entonces dirigía el mando Cándido Acedo. Allí fue condecorado, tuvo condecoraciones de medalla al mérito militar, de la Guardia Civil, etcétera, y no sé por qué, desgraciadamente, a lo mejor Carlos Berber luego lo puede contar exactamente por qué, se le acusó de una estafa, ¿vale? Se le acusó de una estafa, y fíjense también lo que es la vida judicial de este personaje, ¿no?, de Cervero, que se le condenó a 4 años de cárcel, fue expulsado de la Guardia Civil, recurrió, y hasta 7 años después el Tribunal Supremo el recurso no se lo admitió parcialmente y le condenaron solamente a 4 meses de arresto. ¿Qué hizo Cervero en aquel periodo? Pues se puso a ser periodista, sabía perfectamente lo que tenía que hacer, ya había sido en ocasiones, y pasó a ser uno de los miembros del equipo de investigación de Diario 16. Firmaba entonces como Jesús Mendoza, no podía firmar como José Luis Cervero porque no se lo prohibía precisamente el ser miembro de la Benemérita todavía, porque estaba en recurso. Y firma como Jesús Mendoza las grandes exclusivas de Diario 16, donde se desvela precisamente a Luis Roldán. Son las grandes exclusivas de Cervero las que sacan a relucir todo el tema del entonces director general de la Guardia Civil, el señor Luis Roldán. Y precisamente esas investigaciones de Cervero junto a José María Irujo y en El País, y me parece que también el compañero Arqués, Ricardo Arqués, consiguen además el mayor premio periodístico que se da en España, que es el premio Ortega y Gasset. Y Cervero tiene el premio Ortega y Gasset. Cuando después de esta experiencia periodística Cervero decide volver a la Guardia Civil, porque después de 7 años consigue que el Supremo simplemente le condene a 4 meses de arresto, vuelve y entonces se pone al frente de esta unidad como subteniente de la Guardia Civil en Tres Cantos. Pero claro, lo dejo aquí porque es que voy a hacer luego el análisis completo y ahora paso al juez Torres, ¿vale? Lo dejo ahí para luego ir a la conclusión final. Cervero vuelve y se pone como encargado de esta sección de investigaciones como subteniente de la Guardia Civil en Tres Cantos. Paralelamente, el juez que hace la instrucción del caso Guateque es Santiago Torres, al cual yo conozco y de hace mucho tiempo, porque fue como el que aquí está con ustedes, un gran luchador contra el gilismo, contra la corrupción en la Costa del Sol, contra lo que era la gran barbarie y la gran corrupción municipal en España, como fue todo lo de Marbella. Pues Santiago Torres fue un luchador en aquellos tiempos que parecíamos los cristianos metidos en las catacumbas. Quedábamos 3 cuando íbamos a Marbella. Uno era Santiago Torres, otro era el que está aquí y alguno más. Éramos un poquito los que podíamos luchar contra aquel tumulto que se llamaba Jesús Gil y Gil. Torres es una persona que tiene el valor de encarcelar a Jesús Gil y Gil por el caso Camisetas. Lo encarcela en 1992. Sufre las presiones que ustedes no se pueden imaginar que sufrió Torres en Marbella. Le dan 4 ataques de corazón, tiene 4 operaciones, bypass, etcétera, 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 y lo traen a Madrid y lo ponen al juzgado 32 de Madrid, que es precisamente el que abre la investigación. ¿Qué quiero decir? Que son 2 personajes, Cervero, Guardia Civil, expulsado por eso, vuelve a luego medios de comunicación, premio Ortega y Gasset, pero vuelve. Juez Torres, ya Marbella, cansado, tal, viene aquí y tal. Es decir, son personajes que el sistema tenía que premiar, pero apartar, porque son personajes que ya vienen quemados, con maldad, y seamos así de sinceros, para cualquier instrucción, para juzgar. Son personajes que el sistema, y en estos casos habría que cambiar el régimen o lo que fuera, en los que estén aquí, de los juristas que están, porque estos personajes sí que se tienen que premiar, pero no pueden continuar, desgraciadamente, por las presiones que han sufrido. O sea, usted fíjese, el juez Torres, todo lo que ha sufrido, pues el primero que puede, pues volcará aunque no quiera. Es muy difícil mantener esa integridad. O Cervero, después de todo lo que ha sufrido y ha visto como periodista y demás, y después de todo lo que ha contado y de todas las trejiñuelas que ha contado, ahora va a ser el que me va a investigar y me va a sacar el guateque. Entonces se juntaron las ganas con el hambre de comer. Un juez y un instructor, que podríamos ser como el Villarejo de hoy en día,
que se juntan y dice, pues venga, juntamos, vamos a tener juez estrella, operación contra Gallardón, y montamos la operación Guateque, como hemos contado en esta serie de totalmente de incumplimientos en lo que es una instrucción, como se ha visto finalmente en esta justicia perversa que tarda tanto tiempo en actuar. Bueno, pues esos son los componentes de este libro, ¿no? Esos son los componentes que hacen llegar a este libro, es decir, a que Carmen cuente precisamente lo que es su situación. Este libro parte ya, si ustedes lo leen en la página 7, ya cuenta lo que es el libro, porque lo dice la autora. Pretendo alertar sobre la crisis y degradación que en los últimos años se viene produciendo en España en el Estado de Derecho y en el ejercicio de las libertades individuales, por encima del testimonio de mi historia personal. Ahí te equivocas, tu testimonio es fundamental. Los casos de inocentes encarcelados son muchos, ya le he dicho que se calcula que hay en estos momentos 2.200 personas que han puesto reclamaciones al Estado, pero lo comentaba el otro día con Carmen, que eso supone solamente aproximadamente un 20% de todas las personas que están encarceladas y que en prisión preventiva, pero que luego salen sin ningún tipo de condena. Preservar el derecho y valorar lo fundamental, porque es el único instrumento con el que cuenta el individuo para defenderse contra la arbitrariedad y el abuso de los poderosos. Efectivamente. Y este es el libro que cuenta. Donde, bueno, es que le voy a dar simplemente pinceladas para que compren el libro, porque es que de verdad que merece la pena, ¿no? Y entonces el registro, ella cuenta cómo es un registro. Casi todos los que están ustedes aquí, muy poquitos sabrán lo que es un registro cuando le llega el juzgado y la policía les hacen el registro, ¿no? Que ya... Bueno, cuenta genial cómo se produce ese registro, la situación que tiene. Ella sale de su casa todo peinada, todo arreglada, con su faldita y tal, se va a su oficina y se encuentra el maremoto, claro. Entonces le cambia la vida por completo de salir con esa faldita, todo bien arreglada, aseada, a lo que es el maremoto, que ya no vuelve. Ya no volvió. Y entonces cuenta lo que es ese registro, cuando no sabe ni por dónde viene el aire, ni dónde viene. Y claro, como son registros tan complicados, lo que tienen que hacer es cajas y cajas y más cajas de documentos, porque no hay nada más. Entonces, venga para allá. Y te tienen ahí durante mucho tiempo con ese registro, bajo la premisa, que lo cuenta muy bien Carmen, de que usted está cometiendo en este acto un delito, si no se podría realizar el registro, evidentemente. Y lo cuenta muy bien Carmen, como es un registro, acaba aquí hasta que le llevan a la comandancia de la Guardia Civil, ¿no? En Tres Cantos. Ese viaje para ella, lo cuenta aquí, es interminable, desde la oficina hasta la Guardia Civil. Cuando le llevan allí, claro, lo cuenta, les digo un poquito por arriba, pero no va a desvelar. Llega al cuartel de la Guardia Civil de Tres Cantos y claro, se encuentra y dice, madre mía, aquí que el cuartel, y dice, bueno, pues al menos tiene la generosidad, le dice los guardias civiles, que en vez de meterla a los calabozos normales, la ponen en el calabozo de los menores, que es un poquito mejor, y entonces la ponen en el calabozo de los menores, ¿no? Y luego pues tienen la amabilidad incluso de decir, bueno, pues si tienes que hacer pis, pues vente al servicio nuestro, no te va a pasar a la cochambre, que como lo llama ella, de lo que son los servicios, ¿no? Y entonces cuenta esas horas terribles en la comandancia de Tres Cantos, hasta que veo por ahí que está su letrado, que lo cuenta en el libro, Ubaldo González Garrote, que es al que llama precisamente porque no le dejan hacer llamada y le dicen que no, que los abogados solo tienen que ser de Madrid. Y entonces llama a Ubaldo, que estaba en no sé qué sitio fuera por en Úbeda, y le dice, Ubaldo, ¿qué tal? Ubaldo, que es su amigo, se viene corriendo aquí a Madrid y dice y cuenta en el libro que la gran satisfacción de su vida, cuando ya estaba hundida, fue ver que había llegado su abogado, ¿no? Su amigo y su abogado, que fue una de las mayores satisfacciones que nunca tuvo en su vida. Pero quiero para que se sitúen ustedes lo que sufre un personaje, ¿no? Una persona ahí en la cárcel y en Tres Cantos. Bueno, no le dejan llamar a su madre, uno quiere llamar a su madre, llama a la tía Carmen, etcétera. Bueno, va contando las cosas y ya va contando cómo le apuran esas 72 horas de estancia, que es lo que se puede apurar para estar en la comisaría de Tres Cantos. En esa comisaría de Tres Cantos, pues ella va contando todo lo que sufre en esos momentos, esas 72 horas que es lo máximo que le permiten cuando se produce una detención antes de ponerse a disposición del juez. Cuenta que pide la habeas corpus y que no se la dan ni de coña. Y luego ya la declaración que realiza con Ubaldo González Garrote, etcétera,
y ante la Guardia Civil, y ya cuando la llevan precisamente a los calabozos de Plaza Castilla. Y hay cuento una anécdota muy divertida, porque los que conocemos aquello, ustedes saben, y los que conocen la zona de los calabozos de la Plaza Castilla, que dan a la calle, donde meten a los presos, ¿no? Sobre todo lo que va a Bravo Murillo por arriba, y es la manera de comunicarse con los presos, que tienen prácticamente todos los clanes gitanos. Y usted ve mucha gente que están remodelados, porque están hablando por las verjas esas que verán ustedes, que es lo que respiran, las celdas que están justo debajo, y allí están todos, y ahí va todo el mundo. Y cuenta Carmen cómo de pronto empieza a oír voces: oye, está fulanito, está no sé qué. Y claro, es lo que ocurre normalmente, o sea, cuenta la vida. Es que tu libro es la vida de lo que ocurre normalmente, ¿no? Y entonces dice que ya de tanto oír voces, dice que ya se cansa y que le contesta que no soy, que aquí no está, que aquí solo estamos tal. Bueno, son anécdotas muy divertidas que va contando, divertidas para los que lo leemos, claro, no para la víctima, ¿no? Y luego ya cuenta precisamente cómo le tienen, ella llama las mazmorras de Plaza Castilla, hasta las 3 de la madrugada, hasta que le toman declaración durante 12 horas allí, que le tiene que atender la médico, etcétera, y cual. Y que creo, incluso hay una frase muy bonita que le dice: ¿pero usted qué está diciendo? Si hasta Mario Conde está en la cárcel, usted tranquila, no pasa nada, que le dicen, cuenta ella. De allí, bueno, pues la llevan, ya deciden meterla en prisión y se la llevan a Soto. A las 5 de la mañana llega a Soto del Real. Cuando llega a Soto Real, lo primero que le hacen es quitarle absolutamente todo, como hacen. Pero claro, como era a las 5 de la mañana, tiene que esperar que lleguen los funcionarios. Tiene que esperar 2 horas en esa cárcel, en ese periodo de tiempo, hasta que los funcionarios entran. No quiero contar algo, es que la verdad es que es terrible, ¿no?, todo lo que cuenta, pero la realidad es que es la realidad. Entonces le despojan de todo, le quitan todo y la ponen en una celda. La ponen siempre, ella, lo primero que consideran es que es una persona que es peligrosa desde el punto de vista que se puede suicidar, o que le ponen un preso sombra, ¿no? Y los presos sombras que ha tenido Carmen, que los cuenta en el libro, que son divertidísimos a veces, pero bueno, no lo voy a contar, no lo voy a desvelar, porque es que es para que ustedes lean el libro, vamos. Pero cada preso sombra que te ponen es... Bueno, entonces primeramente le ponen en el módulo de ingreso, enfermería, le quitan todo, los cacheos, le quitan la ropa, etcétera, los presos que tiene y tal. Y cuenta ahí precisamente que la primera vez que va y le ponen en la celda, se encuentra que toda la celda de la presa con la que la habían puesto, pues el lavabo, por decirle algo, lo tenía llena de ropa, y el váter lo tenía llena de compresas. Y que precisamente ese horror de ver aquello ya fue la primera imagen que tuvo en su vida. Y lo cuenta aquí. Después deciden llevarla a el módulo 11 de Soto. La sacan precisamente de la presa que tenía de confianza y la ponen en otro módulo, que es el módulo 11, que es un módulo donde están precisamente los terroristas de ETA. Ella coincidió con los terroristas de ETA en el módulo de Soto. Y en ese módulo de Soto, cuenta cómo tiene que hacer el traslado desde donde estaba el módulo de ingresos hasta el módulo 11. Y como no le dejaban hacer nada, tiene que cogerse una bolsa de esas negras de basura de toda la vida, no la de parecida a lo de Julián Muñoz con los billetes, y ahí se lleva lo que puede, pero desde luego no eran billetes, se lleva lo que puede y se llega a este módulo 11. Ahí le vuelven a poner una serie de presas de confianza, que como digo no voy a relatar porque las cuenta muy bien en el libro, pero hay desde gente con problemas psíquicos, esquizofrénicos, que le hacen salir, gritar, fundamentalmente muleros, es decir, las personas, chicas que trasladan la droga, que fundamentalmente todas las que Carmen más o menos tenía de presos sombra. Y voy acabando porque el libro lo cuenta todo, pero hay cosas muy... Y entonces cuenta, y es a mí lo que me interesa, cómo puede sobrevivir una chica como ella, derecho administrativo, funcionaria y tal, a esa presión o a ese infierno que es estar ahí, ¿no? Y lo cuenta ella y relata que son de 2 cuestiones fundamentales. Una, fíjese, el inglés, el dominio del inglés, que le permitía precisamente estar con muchísimas presas, que eran casi todas extranjeras, en su mayoría lituanas, etcétera. Y otro, precisamente, cuenta que es el inglés y su conocimiento jurídico, ¿no? Sí. El inglés, luego cuenta ella, que además le servía para insultar. Ese es el comportamiento de Carmen, claro, que le servía para insultar a los funcionarios. Como no entendían el inglés, ella todo lo bramaba en inglés. Entonces, cuenta y luego se convierte pues en una de las referentes de las reclusas que le
piden consejo para sacarla, para hacer todas las cosas, dado sus conocimientos, porque le empieza a ayudar a todos y se convierte en una persona querida y respetada por las reclusas de Soto. Salvo en dos cuestiones fundamentales. Una, cuando cuenta una anécdota precisamente con las presas de ETA, cuando está viendo precisamente la televisión, porque era de las pocas reclusas. Las presas de ETA sí que ven siempre las televisiones, están muy bien informados, todos los presos en general de ETA. Y cuenta cómo, estando en la cárcel, pues se reúne con las presas de ETA y ahí tiene un encontronazo con ellas, que lo cuenta en el libro, para que ustedes lo lean, y de lo que significa. Y el otro problema lo tiene precisamente cuando, según ella, no le dejan leer la prensa dentro de la cárcel, porque ella quería seguir leyendo la prensa, y entonces se declara en huelga de hambre. Y a partir de ahí es cuando se produce también un enfrentamiento duro ahí con los funcionarios dentro de la prisión. Bueno, pues esta es la vida que cuenta Carmen, esta es la realidad. Es que este libro es la realidad. Este libro es la realidad, la gran realidad que se vive en las cárceles españolas por muchas personas que luego están aquí, pero muchas ya les marca de por sí. Hay otras personas como Carmen que está aquí y lo puede contar, otras, desgraciadamente, las situaciones no lo cuentan. Y por eso digo que la validez de este libro lo tiene ella, porque es la realidad. O sea, cualquier página que lean ustedes de estos es la realidad de lo que se vive en una cárcel española, además de una persona que viene también de un procedimiento que lo cuenta muy bien, cómo se realiza, es decir, se junta todo en este libro, se junta un procedimiento, una instrucción, por decirlo así, presuntamente irregular, una justicia perversa y una vida en una cárcel que fueron un mes, ¿no?, aproximadamente, en una cárcel como la de Soto. Y esto está, yo creo que a partir de ahora lo van a comprar ustedes el libro. Muchísimas gracias. Bueno, de bien nacido es agradecido, por lo tanto, muchas gracias al Club Liberal por esta presentación y a Carmen, pues por dejarme hacer el prólogo. Tanto Juan Luis como yo no les engañamos y les decimos que estamos todo el día desenganchados en nuestros respectivos periódicos, pues ya no es como antes, que trabajabas un día y publicabas al día siguiente. Estamos 24 sobre 24 horas, incluyendo fines de semana, ¿verdad, Gali? Sí. Vale. Me lo estuve leyendo a trozos y al final del camino me impresionó muchísimo, porque resulta que ella dice algo que yo he constatado y vengo constatando en los últimos tiempos, y es que damos por hecho que el sistema funciona. Y no es verdad, no funciona. Es decir, ella, lo más importante para ella es que un día llega, como decía Juan Luis, llega a su trabajo y la detienen y se ve en un mare magnum que le llevan a los cuartelillos de la Guardia Civil en Tres Cantos, descubre cómo son los calabozos. Allí nadie se puede duchar, allí la comida es infecta. Quiere decir, las circunstancias en las que uno va a declarar cuando es detenido por la Guardia Civil o por la policía y le tienen 72 horas, cuando uno llega a declarar, después de 72 horas, llega completamente débil y destrozado, y sin saber muchas veces qué es lo que ocurre. Gracias a la pandemia, esto es curioso, lo decía otro día precisamente a José María Alonso, al decano del Colegio de Abogados, y digo, gracias a la pandemia y a lo que hiciste en la pandemia, se pudo cumplir con la directiva europea que habíamos asumido en España, que era que al abogado, cuando alguien es detenido, le den los papeles, vamos a decir, para descubrir o para saber concretamente de qué le acusa a su defendido, a su cliente. Hasta ese momento no se hacía. O sea, uno llegaba, la tienen a ella, y yo, oye, ¿de qué se la acusa? Pues no podemos decirle que se la acusa. Y entonces, ¿cómo voy a asistirla en el interrogatorio que le van a hacer si no sé de qué se la acusan? Y aparte, otra cosa más, que también ocurría en las películas. En las películas ocurre que el abogado le dice, no digas nada. Hasta ese momento, hasta hace 1 año, 2 años, en España el abogado no podía decirle no digas nada. O sea, él estaba allí como testigo de que la persona, cuando estaba declarando, pues no se estaban, entre comillas, conculcando sus derechos, que sí se estaba conculcando sus derechos, porque evidentemente el abogado tiene que decirle no te metas por ahí, cállate, no digas nada, etcétera, etcétera. Consecuencia, mayor parte de las veces los abogados dicen no va a declarar.
aguántate los 3 días y luego llegamos al juez y ya ante el juez de instrucción ya hablamos. Ella descubrió que el sistema no funcionaba. Yo desde Confilegal llevo ya unas semanas, me dicen que dando caña, pero es que no tengo más narices. Este pasado mes de agosto me encuentro con que hay un señor, un secretario judicial, que desde hace 13 años no graba los juicios. Vamos a ver, hasta hace 2009 los juicios, todos los actos y tal, los secretarios judiciales lo escribían a máquina o a mano. Es un acta, pero el acta no es completo. A mí me acusan un día de asesinato o de homicidio, la garantía que me dan es que van a grabar el juicio, porque si me condenan luego después mi abogado podrá coger esa grabación, estudiarla bien y hacer el recurso pertinente. Bueno, este señor decía que no grababa porque era mucho más eficaz el acta y que además ganaban tiempo. A ver, perdón, me cebé en él. Consecuencia, grabó. La siguiente grabó. Y además me aseguraron del ministerio que se iba a grabar. Y aún más, posiblemente vayan a colocar una segunda reivindicación que yo estaba haciendo, que es no solamente la cámara encima del juez, que vea todas las partes. El juez no sale. ¿Cómo que el juez no sale? El juez tiene que salir. Bueno, pues estamos a punto de conseguir que haya una segunda cámara para que el juez no abuse tampoco, porque los jueces no son perfectos. No podemos hablar de todos los jueces, podemos hablar de jueces y de personas, y algunos se pasan 4 pueblos. Entonces, eso es una garantía. Lo que hace Carmen en el libro es reivindicar justamente el Estado de Derecho al cual nosotros reclamamos y defendemos, que no funciona en muchos casos. Hoy he publicado un asunto de un compañero que fue acusado por un juez o demandado por un juez porque ha llevado a su mujer, a la exmujer del juez, a hablar sobre el juez y contaba que la maltrataba y demás. Bueno, le puso una demanda. Él no tenía abogado defensor. Su abogado defensor no apareció. Bueno, pues el juez del caso dice, bueno, pues no ha aparecido, es culpa de su abogado y culpa suya. Así que vamos para adelante. Le condenaron junto con la emisora de radio y la señora a 50.000 euros. Pero es que en la apelación, y es que a mí es lo que más me alucina, y perdón, al final Galiacho y yo terminamos, no somos juristas, pero terminamos leyendo muy bien las leyes, sabiendo de qué va la historia, y sabemos que no nos pueden engañar. Bueno, pues en la apelación, con 3 magistrados validan la sentencia, pero vamos a ver, hay un artículo que dice, el 31.1, perdón que me pongo en plan leguleyo, de la ley de enjuiciamiento civil, que dice que no se puede hacer un juicio sin un abogado. Bueno, pues toma, y además ratifican la condena. Hombre, no. Nuestra función es la función de perros guardianes de la democracia, como dice el Tribunal Constitucional estadounidense, pero en este caso ella ha estado haciendo justamente de eso. Con el libro está denunciando justamente eso, porque no podemos dar por hecho que siendo una democracia esto funciona. Somos seres humanos. Y los seres humanos a veces tenemos pues, nuestros intereses, somos indolentes, no somos eficaces, o simplemente ese día nos hemos levantado mal. Y lo que hace ella es decir, vamos a ver, señores, no puede haber, como le pasó a ella, lo que se llama, lo que se dice y como se define en derecho, una investigación prospectiva. Están prohibidas. Lo que hicieron con ella fue una investigación prospectiva. ¿Por qué? Porque la denuncia está basada en un señor que graba una conversación sin ningún tipo de seguridad jurídica, no está bajo el control de un juez ni nada por el estilo, y eso hace que arranque un procedimiento que dura 10 años. 10 años, o sea, 2007 a 2017. Tuvo una suerte, yo tengo que decirlo, también tremenda. Ella se la buscó. Se buscó un buen abogado que se llama Adolfo Prego, que es implacable. Adolfo Prego fue magistrado del Tribunal Supremo, hasta la segunda, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial y luego dejó todo y se dedicó a la abogacía, a ganar dinero, porque se gana mucho más que en la judicatura. Pero la defendió. Y cuando yo a este Adolfo Prego es como los santos, le tengo mucha fe. Cuando Adolfo Prego se coge una cosa y se defiende, o sea, es como un cruzado de la Edad Media. Cuando sube a su caballo es devastador. Cuando se pone delante de un juez, lo que dice, no, es que habla es cátedra. Es que está tan seguro de lo que está diciendo que cuando empezó a defenderla y empezó a indicar
todos los agujeros negros que tenía el sistema, claro, el tribunal no pudo más que decir, evidentemente, esto está contaminado. Es decir, desde el primer momento el juez, ¿cómo se llamaba? Santiago Torres, tenía que saber que ese procedimiento procedía estaba de la doctrina del árbol envenenado. Es decir, cuando algo nace en justicia, algo nace de forma ilegal, todo lo que produce esa investigación, hasta llegar al juicio, inclusive es ilegal. Y hay otra cosa que nadie ha hablado aquí. Vamos a ver, que es verdad, ha escrito y se ha quitado todo eso de encima, pero, a ver, ¿y la pasta que te ha costado? ¿Y la pasta que te ha costado? ¿Y tu carrera? Que has estado 10 años puesta en tela de juicio simplemente porque el sistema no ha funcionado. Es decir, somos una democracia, yo soy demócrata, todos pensamos evidentemente que un sitio, un lugar, un espacio en el cual todos podamos vivir en comunidad, en paz, de una ideología y de otra, bueno, eso es lo ideal. El problema es que las leyes las aplican hombres y mujeres. Y esas leyes que aplican hombres y mujeres que no son perfectos, a veces producen monstruos. Y no estoy hablando solamente de jueces, estoy hablando también de fiscales, estoy hablando de cuando, por ejemplo, hablando otro día con Mario Conde en Sevilla, que invitaron a la esta, le voy a llamar en 10 minutos. El otro día cuando fue Macarena Olona, lo hizo Luis Romero, que es el presidente de los Rotarios de allí. Él me hablaba concretamente de esto, me hablaba de lo que había sufrido en todo su procedimiento. A él como a ella fue una investigación prospectiva basada en la nada. Un día aparecen en su casa, le detienen a su mujer, detienen a su hija, a su hijo, se los llevan al calabozo, evidentemente sospechando que la pasta que había en Suiza era de Banesto, que no era de Banesto, ya lo dijo muchas veces. 3 años, fueron 3 años nada más. El de ella han sido 10 años. Y él siempre dice que el sistema no funciona. Y el sistema hay que vigilarlo. Y el sistema hay que denunciarlo. Y es lo que hace ella en el libro. Yo, el capítulo, el prólogo que he hecho, que he escrito, es un canto a una ciudadana que se preocupa por el foro, por cómo funciona la sociedad. Una ciudadana que ha levantado la voz. La mayor parte de la gente no levanta la voz, evidentemente, prefieren dejar pasar todo esto, pero es necesario que estemos vigilantes, porque, insisto, si no hay personas como Carmen, que en un momento dado denuncian lo que hay, al final del camino tenemos una apariencia de democracia, una apariencia de sistema, pero esto se va a la porra. Y además, la función que hacemos Galiacho y yo de denunciar continuamente lo que están haciendo algunos jueces, abogados, ahora, por ejemplo, los secretarios judiciales, que se ponen todos muy estupendos. Un inciso nada más, porque yo estoy horrorizado con lo que estoy viendo. Cada año condenan a pagar una parte de la otra 14.000 millones de euros. Nuestro sistema solamente recupera 3.500 millones. Quiere decir que yo puedo estar ganando a Carmen un asunto por 100 millones de euros, pero resulta que el sistema no ejecuta ese dinero. Carmen jamás va a recuperar ese dinero. Entonces dices, vamos a ver, aparecen los procuradores que se están dando, digamos, tratan de encontrar un nuevo sistema de funcionar y demás, y dicen, nosotros podemos elegirnos en agentes de ejecución. Por un pequeño tanto por ciento, podemos recuperar esos 10.500 millones que no se recuperan. Ustedes tienen dinero, ¿no? Evidentemente, si alguna tiene un asunto de estos, ustedes confían que la justicia va a recuperar todo. No confíen. No confíen. En un 25% de los casos recuperarán la pasta. En el resto, 75%, posiblemente no. Bien, los procuradores reivindican justamente el actuar como agentes de ejecución, por un tanto por ciento mínimo, hacen y recuperan ese dinero y todos están contentos. Bueno, pues la justicia, en este caso, los letrados de la Administración de Justicia, los letrados judiciales, dicen que no. Porque, claro, eso es privatizar la justicia. Pues si se privatiza la justicia, bendita privatización. A ver,
tenemos que reivindicar lo que tenemos. Tenemos un sistema democrático que es mucho más avanzado que muchos de los que tenemos alrededor de nuestro país. Más avanzado, por ejemplo, que los ingleses o que los alemanes. Tenemos acusación particular o popular, que eso prácticamente nadie lo tiene. Y eso es seguridad. Pero es que resulta que estamos formados, nuestra gente, la Administración de Justicia está formada por personas que no son perfectas y que hacen que ocurran cosas como lo que le ocurrió a Carmen. Y yo creo que lo que hay que alabar a Carmen, yo tengo una entrevista con ella, ya le he dicho cuando termine todo esto, porque hay que digamos, hacer que todo el mundo se dé cuenta, se sensibilice de que o luchamos por nuestro sistema de justicia o denunciamos lo que nos pasa, porque el silencio no es rentable. Y ella ha demostrado que la única forma de cambiar las cosas es contándolas. O sea que gracias por dejarme hacer el prólogo y tienes mi apoyo personal y mi apoyo y con Filegar a tu lado para hacer llegar la nueva voz de la reivindicación de la justicia en nuestro país. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por estas palabras de presentación, y la verdad es que algunas de las cosas que yo quería decir pues ya las han adelantado. Bueno, en este libro lo que cuento es un procedimiento judicial, como ellos han comentado, en el que me vi afectada, que fue más conocido como caso Guateque, pero que poco a poco se va transformando en una historia de investigación y al final casi en una trepidante aventura. Para todos los presentes en esta sala, ciudadanos de honrado proceder, les puede parecer pues como bastante alucinante o impensable levantarse una mañana, ponerse de punta en blanco, como yo me puse aquella mañana además, y esa noche dormir en la comandancia de Tres Cantos y, como ya también han comentado, dormir en el calabozo de menores, que si comparo con las estancias en las que estuvieron mis compañeros, pues aquello realmente pues fue un privilegio. Y a partir de aquí, verme en un sin vivir pues durante 10 o 12 años, porque luego también han estado las responsabilidades patrimoniales, las reclamaciones al Ayuntamiento de Madrid, es decir, que hay un sinfín de cuestiones. Pero con independencia de mi historia personal, como ya han indicado, he escrito este libro porque creo que algo importante está fallando en el sistema y que son demasiados los casos de personas inocentes que permanecen imputadas durante largos años o incluso, como me ocurrió a mí, pues que se ven sometidas a prisión preventiva. Y cuando hay auténticos dramas de vida personal en estas situaciones, yo leo en la prensa, claro, al afectarte una cuestión de estas, pues ya te fijas. Entonces hay personas que se suicidan, hay personas que pierden su patrimonio, pierden su casa, carreras políticas que se ven frustradas, es decir, auténticos dramas. Y luego, discrepando de lo que ha dicho mi amigo Juan Luis, pues la prensa, cuando son declarados inocentes, pues realmente no dice nada son noticias que no interesan. Juan Luis también ha dado ya los datos de las personas que sufren prisión preventiva y después son declarados inocentes. A mí no existen, el tema es tal que el Ministerio no tiene interés por esos datos, pero sin embargo, buceando en las resoluciones del Consejo de Transparencia, puedes ver que entre el 2018 y el 2019 se presentaron 2.199 reclamaciones. Si lo comparas con las personas que sufren prisión preventiva, pues que son unas 9.000 al año, pues ahí tenemos un porcentaje, el porcentaje es monstruoso. Y luego las indemnizaciones, pues son indemnizaciones irrisorias para algo que va a ser un antes y un después en la vida de esa persona, 27 euros al día. Hay un caso emblemático que es el de Sandro Rosell, que ha estado en la cárcel durante 2 años, ha sido declarado inocente y me parece que le han dado de indemnización 14.000 euros. La mía, como la he hecho más complicada al Ministerio y le busqué fotos y le puse de todo, pues la mía pues no me la resuelve, pero por 35 días pues calderilla, no me voy a poder comprar ni una pulsera. Entonces,
es la realidad. Y pasando al libro, que ya lo han un poquito esbozado, les diré que, como han comentado, es una denuncia sobre la instrumentalización de los juicios politizados, que tienen una intención política y que lo que menos interesa son las personas que están ahí, porque van a una pieza de caza mayor. La caza mayor aquí era el Ayuntamiento de Madrid. Lo que pasa que Gallardón fue bastante hábil, comió con el juez, y a pesar de que ya eso contaminaba la instrucción, en ese momento nadie lo denunció. Y luego, por otra parte, yo he querido dar un testimonio de lo que yo creo que son pues las modernas cazas de brujas, que esto es como pues la Inquisición, esto son pues una caza de brujas, como toda la gente, digamos, por el empobrecimiento de la sociedad, por las circunstancias que se están dando, por las noticias de corrupción, pues realmente hay un clima de desconfianza, pues esto sirve un poco pues para una catarsis colectiva. Y entonces pues ya está, se hacen instrucciones, se hacen grandes medidas, pero que luego en el fondo pues son falsas. Entonces el libro tiene una primera parte que en función de mis amables lectores parece ser que es la más interesante, que son mis vivencias en la cárcel, que realmente, bueno, no en la cárcel, en el cautiverio, que me gusta más esa palabra. Son mis vivencias en el cautiverio, y que realmente pues son un poco curiosas, porque en la medida que protestaba siempre tenías la peor opción. Pero luego también, a pesar de la vivencia tan tremenda, que me obliga, digamos, a escribir, porque claro, la situación de ansiedad, sin saber los cargos, una detención y un encarcelamiento de repente, pues la situación realmente es de una ira impresionante. El otro día oía un vídeo de María Alonso Puig, que es un comunicador, un médico que habla mucho de la gestión de la persona. Hay unos vídeos muy interesantes en internet. Y habla precisamente de eso, que cuando una situación de estrés brutal, que lo mejor es escribirla, y lo mejor es darte un paso muy acelerado. Pues yo en mi cautiverio me daba 40 vueltas al patio, siempre a una velocidad bastante grande, pues porque notaba que eso a mí me relajaba. Pero también, aunque realmente en esas situaciones pues tu cabeza pues no funciona todo lo bien que debe de funcionar, porque tienes una ansiedad terrible, pero yo también mi componente jurídico pues nunca lo perdí. Y entonces enseguida fui comprobando que todo lo que había estudiado en mis libros y en mis códigos pues no servía para nada, que es que no obedecía a lo que yo estaba viviendo. Y empecé a ver pues cosas terriblemente raras, pero es que si después he comparado con cosas que salen en los periódicos, pues realmente veo que hay muchos casos comunes. El otro día he dicho al principio que esto se va convirtiendo en una historia de investigación. Y el otro día leía en el periódico hace una semana que Eduardo Zaplana, con su caso Erial, que también ha estado en prisión, una persona que tenía leucemia, y bueno, pero es que Eduardo tuvo unas competencias muy importantes, entonces, pues bueno, pues puedes presuponer que puede haber algo, y manejaba mucho dinero. Nosotros no era así. Y él ha tenido que contratar una agencia de investigación para ver lo que pasa con su proceso. Pues yo, en cuanto salí de mi cautiverio, pues me tuve que poner a investigar. En vez de que el juzgado investigara, pues me tuve que poner a investigar yo, porque realmente todo era bastante alucinante. Entonces, yo también conozco que los abogados, pues los abogados penalistas saben perfectamente que esto ocurre. Lo que pasa que no pueden denunciar. No pueden denunciar porque tienen miedo a represalias de sus clientes. Yo tengo otra posición, tengo mi sentencia absolutoria, pues ejerzo en temas administrativos, con lo cual pues tengo una posición privilegiada. Entonces he pensado que era un buen ejercicio pues escribirlo. Entonces les voy a explicar brevemente cómo se va vulnerando todo, aunque ya también han hecho algunas pinceladas. Yo soy fundamentalmente administrativista y por lo tanto el derecho penal pues no lo conocía. Yo había ejercido al principio de mi carrera pues como en el turno de oficio, pero yo era muy joven y a mí me daban miedo los clientes, y entonces pues yo aquello lo dejé porque yo decía, aquí yo no tengo futuro, porque es que me daban miedo.
pero claro, algunas referencias yo tenía, y por lo menos si me sabía el artículo 17 y el artículo 24 de la Constitución. Pues, ¿qué dice el artículo 17 de la Constitución? El derecho a la libertad, a quien nadie puede ser detenido sino cuando concurran los casos previstos en las leyes, que el detenido tiene que ser puesto a disposición judicial en el plazo de 72 horas, informarte de las razones de la detención. Pero sorprendentemente nada de esto se produjo, porque vamos a ver, les voy a explicar pues cómo lo van sorteando todo. En vez de utilizar una orden de detención, que sería lo lógico, una orden de detención lógicamente tiene que tener pues unas causas, tiene que informarte de algo para que tú lo puedas recurrir. Pues no, pues se va a un registro. Entonces se va al registro y entonces ya hay un delito flagrante. Piensen que en el tema de la administración estamos hablando de que no existe el delito de corrupción. En sí existe el delito del cohecho, el delito del tráfico de influencias y de la prevaricación, que es lo que se utiliza. Un cohecho, descubrirlo en el momento es prácticamente imposible, y yo les aseguro que allí, entre mis compañeros, yo jamás vi eso, ni eso se produjo de ninguna manera. Las prevaricaciones pues son delitos que tienen un componente intelectual muy, muy fuerte, porque tienen que conformarse con una norma administrativa. Entonces, ahora mismo creo que en el marco jurídico hay del orden de 50.000 normas administrativas, y con el gobierno ahora de Pedro Sánchez, evidentemente esto se ha aumentado bastante, porque con sus decretos leyes continuos pues el marco legal se ha engordado muchísimo. Entonces, el delito flagrante pues no existía de ninguna manera, porque era una cosa totalmente intelectual, y un guardia civil no tenía preparación ni podía constatar que se estaba vulnerando ninguna norma. ¿Pero qué hicieron? Pues cogen un montón de cajas, y con un montón de cajas ya tenemos las armas del crimen. Es que es así. Es que, vamos a ver, cuando hay un asesinato, hay un homicidio, pues tienes tu cuchillo, tienes el muerto, tienes allí había expedientes, entonces pues un montón de cajas. Entonces nos sacan juntamente con las cajas, pues ya está. Entonces, otro elemento importante en todas estas operaciones, la alarma social. Vamos a organizar la alarma social, porque la alarma social es una de las causas que justifican un ingreso en prisión, junto con la destrucción de pruebas, el riesgo de fuga, tal. Entonces llaman a los periodistas y allí aparecen con sus cámaras, las cajas, los periodistas. Ya tenemos la alarma social. Con eso ya te pueden meter en la cárcel. Y estas son pues las cosas que las que organizan. Todos son indicios, todos son sospechas, todos son. Entonces, claro, ¿cuál eran? La connivencia de la fiscalía. Claro. ¿Cuáles eran las grandes sospechas en torno a mí? Pues las grandes sospechas en torno a mí es que yo llevaba mi trabajo al día. Entonces, mi trabajo era bastante sencillo, porque era revisar expedientes y decir esto tiene que ir al boletín, o esto no está sujeto a procedimiento, esto tal. Es decir, una cosa que para hacer 5 o 6 expedientes al día, a mí yo no necesitaba mucho esfuerzo. Me podía ver el periódico, podía estudiar inglés un rato, es decir, que yo podía hacer más cosas, y yo llevaba mi trabajo al día. Entonces, pues en los terribles indicios que van descubriendo es que yo llevo mi trabajo al día y que resuelvo en un tiempo récord. Yo les diré que Santiago Torres pues era una persona que había tenido unos grandes sufrimientos en Marbella, pero él normalmente tardaba en resolver un recurso de reforma 500 días. Yo resolvía en 4 días, en 7. Pues claro, si lo comparas, pues es un peligro público. Entonces, es que es todo por comparación, es que es así. Entonces hacen un informe, el guardia civil que ha comentado Juan Luis, que también era un gran sabueso, que su ciencia la adquiría en los prostíbulos. Entonces, claro, que esto tiene que ser sujeto a prevaricación. 137 expedientes me parece que eran los míos en un tiempo récord. Entonces esto ya es peligrosísimo. Entonces así se va iniciando todo. Entonces llegamos nos dicen los guardias que les acompañemos a Tres Cantos. Y yo digo, pues encantada, pues vamos a Tres Cantos y no hay ningún problema. Si es que ni nos dicen que estamos detenidos.
nos vamos a Tres Cantos, pues ya está. Empecé a tirarles de la lengua por el camino, porque como me lo sabía el turno de oficio, intento tirarles de la lengua, veo que no responden y ya eso ya digo, esto qué raro. Y entonces llegamos a Tres Cantos y entonces ya resulta pues que nos colocan allí a mis compañeros en los chiqueros y a mí en el calabozo de menores. Y yo estaba loca por declarar, evidentemente, si es que no había nada que ocultar, estaba loca por declarar, pues no nos dejan declarar, nos tienen mal comidos, mal bebidos, tal. Y entonces, pues nada, dejan transcurrir las 72 horas, y las 72 horas, cuando intentamos, yo no intento lo del habeas corpus, pero hay compañeros que lo hacen y allí no funcionó aquello absolutamente nada, pero el plazo de 72 horas para ponerte a disposición del juez se dejaron transcurrir y declaramos ya cuando habían transcurrido 89 horas o así. Luego, por otro lado, nos aplicaron el protocolo prácticamente de los terroristas. Es decir, no querían que llamáramos al abogado. Aquí está mi abogado al que llamé, pero bueno, aquello me costó a mí, Dios y ayuda. Recientemente sé que han condenado a España en el caso Atistrán, en el caso de un terrorista, precisamente porque no le permitieron llamar a su abogado. Y yo puedo entender que en el caso de un terrorista pues puede estar justificado, incluso vulnerar la ley, pero en el caso de un funcionario mondo y lirendo, pues realmente eso no tiene ni pies ni cabeza. De todas formas, yo, dentro de lo que cabe, pues no me puedo quejar demasiado, porque si lo comparo con otras situaciones, pues la mía no fue tan mala, porque yo conseguí el calabozo de menores, luego también que me dejaran el cuarto de baño los guardias, porque donde estaban mis compañeros eran unos váteres horrorosos, horribles. Entonces yo no entiendo por qué el estar detenido significa ser un guarro. Eso yo no lo puedo entender. Entonces yo allí me esforcé y conseguí que me dejaran su cuarto de baño. Eso sí, les dije que no me iba a escapar con todas las cosas, pero que a mí me dejaran su cuarto de baño, que por lo menos me lavara los dientes y me pusiera colorete, que era digo, que me van a hacer fotos, yo quiero estar con colorete y no quiero estar con esta cara. Lo conseguí. Luego también me sacaron a tomar el té. Eso es otra cosa que también tengo que recordar, porque claro, en un momento dado yo estaba mareada, entonces le insistí al guardia, que me encuentro muy mal, y entonces cogió y me sacó a tomar el té, me llevó a tomar una tila, un bar, al lado de la comandancia de Tres Cantos. Claro, estando detenida, pues yo tampoco lo entendía, pero yo tan contenta, digo, bueno, por lo menos. Eso sí, el guardia me estuvo sonsacando además porque tenía una hija que estudiaba Derecho y le dije que era abogado, y entonces me estuvo allí comentando las posibilidades que podía tener su hija, cómo estaba el trabajo. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, ya ese día no nos dieron de desayunar y entonces nos llevan a Plaza de Castilla. En Plaza de Castilla, pues por supuesto dejaron transcurrir no sé cuántas horas para que cuando fueras a declarar ante el juez, pues realmente estuvieras debilitada. Que eso se trata, es decir, allí no había ningún problema para las declaraciones. El objeto de las declaraciones es que cuando llegaras pues estuvieras medio muerto. De hecho, los que después se conformaron en el juicio, pues allí aparecieron llorando y eran los que peor estaban. Y sin embargo, pues la sabiduría judicial determinó que a los que se conformaron en el juicio los dejaran libres y a otros cuantos nos mandaran al cautiverio. Y eso fue así. Yo aquel día en Plaza de Castilla pues tuve que volver de repente a la abogacía porque claro, tantas horas, había un montón de gente que estaba detenida y yo, un montón de chicas, y estaban todas muy nerviosas, estaban allí todas llorando, hablando, y digo, venga, no os preocupéis, vamos a ver cómo tenéis que declarar ante el juez. Yo puse ya el despacho allí y enseguida les fui asesorando y pues... Sí. Mis conocimientos enseguida surtieron efecto, porque a todas las dejaron en libertad. Entonces yo realmente, pues yo estaba fuerte y yo discutí con el juez, pero a mí, pues allí me subieron de categoría en el auto con el que hacen, con el que decretan la orden de prisión. A mí me suben de categoría, que yo sustituí al jefe en vacaciones, aquí está mi jefe, y eso era totalmente incierto. Y con unas explicaciones de un corta y pega, pues nada, te vas a Soto del Real. Pues realmente, ya les digo que todo es alucinante, porque no sabías ni de qué te acusaban, no sabías absolutamente nada, con la prensa detrás de ti. Entonces, defenderse en estas condiciones es imposible. La alarma social se había creado,
en casa se enteraron de mi situación por el telediario, porque nos sacaron en el telediario de las 3 de la tarde con nombres y apellidos. Empezaron a llamar a Madrid, porque mi familia estaba en Albacete, llamaron a Madrid, no me localizaban, y a las 3 de la tarde en el telediario tuvieron la respuesta de lo que yo había hecho. Entonces, luego, en cuanto al artículo 24 de la Constitución, pues les diré que también es de risa. El artículo 24 de la Constitución habla de las dilaciones indebidas, de ser informados de la acusación, a la presunción de inocencia, a todas estas circunstancias. Nosotros, yo, de hecho, en cuanto a realmente la acusación que tenía contra mí, todo eran indicios, todo eran sospechas, todo era así. Y mis crímenes, mis grandes crímenes, no se materializaron hasta el momento del paso al juicio. A mí, además, yo solamente declaré con secreto del sumario. Nunca más me volvieron a llamar. Y entonces yo supe de mis grandes delitos cuando ya cambiaba el procedimiento después de 9 años. Es decir, que yo estuve esperando 9 años a ver qué había hecho. Por otro lado, a nosotros no se nos permitía ver el sumario. Sin embargo, en los diarios públicos era público y el otro. Y en El País, pues salían trocitos de sumario aun estando el secreto del sumario. Entonces era una cosa curiosa, porque tú ibas quien iba al kiosco, porque a mí hubo una amiga que me fue juntando toda la información que salía en la prensa, alguna de la cual he utilizado para hacer el libro. Fue buscando toda la información y resulta que allí en fascículos, yendo al kiosco, pues la podía sostener, pero sin embargo ni al abogado ni durante la estancia en el cautiverio yo supe nada. Entonces, ¿realmente por qué está ocurriendo esto? Pues yo creo que la presunción de inocencia, que es una institución que ha conseguido, ha tardado muchos años en consagrarse, pues prácticamente está desaparecida en España en este momento. Vemos también en temas con el de violencia de género que se ha invertido la carga de la prueba. Es decir, que me parece que es una situación muy preocupante y realmente contra todos los gestores públicos pues existe esa sombra de sospecha. Todos son sospechas, todos son indicios, como nos mantuvieron a nosotros por lo menos durante 8 años con las sospechas. En cuanto también el tema de las dilaciones indebidas, bueno, pues las dilaciones indebidas es alucinante. Nuestro asunto ha tardado entre 10 o 11 años en terminar de resolverse con la sentencia del Supremo, pero yo he encontrado en mis investigaciones un caso, el caso Barral, que ha tardado en llegar a juicio 20 años. Es decir, que si lo comparo con el juicio Barral, pues nada, pues lo mío ha sido rapidísimo, pero ya les digo que el juez tardaba 400 días, porque está computado, está 400 días, 300 y pico días en resolver un sencillo recurso de reforma. Con eso nos impedía ir al tribunal superior. Me imagino que también tienen curiosidad, pues un poco como en conocer cómo me fui desenvolviendo en el cautiverio, aunque ya les han comentado alguna circunstancia. Realmente eso es una regresión en el tiempo, porque si todo el tema de la justicia ahora mismo se hace a través de una plataforma informática llamada Lesné, y a través de la informática, pues realmente allí en el cautiverio es que es hasta difícil conseguir un boli. Es decir, hasta un boli es una cosa complicada. No te permitían a tu abogado darle o a tu familia unos sencillos folios para decir, mira, estas eran mis funciones de trabajo, eran tal. A mí no me lo permitieron. Yo tenía en todo momento la sospecha, porque te tienes que entrevistar a través de un cristal, no te entrevistas tete a tete. Hay algunos abogados, ahora hay un abogado que se llama Marcos Montero, que está trabajando mucho en este tema, ya ha conseguido en algunos casos a los presos meterles una tablet, pero nosotros, ya digo, yo tenía incluso la sospecha de que me podían oír. Entonces yo tenía exquisito cuidado en no contar nada, porque es que no sabía, incluso una sospecha que yo podía tener con respecto a un compañero, pues era mejor callarse, porque dice, aquí me están oyendo. Lo que yo en aquel momento intuí, que no pasó, pero yo lo intuía,
se dio después en el caso Gürtel, es decir, que todas mis precauciones no eran unas precauciones así que inventadas, es que era la realidad de lo que vivía. Y por supuesto los funcionarios en su inmensa mayoría pues trataban de humillarte. Aquello era como volver al parvulario, les tenías que llamar señorita, no sé qué. Entonces, claro, como era el parvulario, y a mí me lo dijeron, dices que aquí la gente inteligente no la queremos, porque la gente inteligente se supone necesariamente es culpable. Entonces allí querían, a mí me lo dijeron con esas palabras, entonces querían gente que no supiera nada, gente que estuviera bastante inculta, pues para ellos manejarlos. Si te veían leer el periódico, te veían que te apartabas, decías, bueno, en este selecto mundo yo pues estoy aquí con mi periódico, con mi libro, yo no quiero saber nada. Pues eso estaba muy mal visto, te decían que no te socializabas, que tenías un carácter muy malo. Pues yo decía, bueno, con esta gente, ¿qué puedo hacer aquí? Entonces, una forma de sobrevivir pues fue el inglés y fue el derecho, porque rápidamente también allí puse una consultoría que fue muy próspera, tenía allí muchos clientes, enseguida empezaban a ir los clientes a hacer recursos y esas cosas. Luego también, eso no sé por qué, también les ayudé a preparar exámenes de cocina. Se suponía que ellos sabían de cocina. Yo de cocina no sé nada, pero allí había había unas reclusas que eran bastante incultas y entonces me pidieron ayuda y yo digo, pues bueno, pues venga, así aprendí cómo se hacía el almíbar y aprendí allí algunas cosas. Cuenta, que se me ha olvidado a mí contar la anécdota muy rápido, muy divertida, que eras experta en fugas en la cárcel. Ah, sí, eso iba. Entonces, como yo muchas veces soy práctica y allí las caras que yo veía eran, realmente había pues pobres personas de la vida y era tremendo, había caras espectrales, pues yo siempre, como soy práctica, me relacionaba con extranjeras y había allí unas chicas muy guapas y muy agradables y yo pues me estaba con ellas y había una chica que era María, que era muy joven además, a mí me decía y se metía conmigo siempre diciendo que yo era muy bajita y es que ya era como Claudia Schiffer, más o menos. Y entonces esta chica estaba muy interesada en fugarse. Y entonces como pensaban que yo sabía de todo, pues también me pedían que les asesorara con las fugas. La ley, lo que te preguntaban era la ley de fugas. La ley de fugas. Y yo realmente decía, pues mira, yo es que de este tema yo no te puedo aconsejar, pero bueno, pero todo eso en inglés. Entonces, pues dentro de lo que cabe, pues con las fugas, pues no nos lo pasábamos mal. Luego en las personas que estuve en el cautiverio, pues estuve con 4 personas, con una chica alemana, que estuve 2 días, que no sabían una palabra español, pues lógicamente yo enseguida le empecé a enseñar español, aprendió 50 palabras conmigo. Luego me pusieron con la presa de confianza, que la presa de confianza no tenía, era de los que alababa el sistema, no tenía ni un hueco para mí. Y como no tenía ni un hueco para mí, pues yo enseguida protesté y un poco más y me tira de los pelos. Y rápidamente me tuvieron que cambiar. Y como allí protestar era siempre perder, porque si tú protestabas ya eras demoníaca, como también pasó en la instrucción. Entonces me cambiaron a las 12 de la noche a una mazmorra, que en la mazmorra estaba habitada por las 12 de la noche. La situación a mí se me antojó como una bruja, porque tenía el pelo largo, las uñas largas, era una pobre homeless, que cuando yo entré allí, era un tuburio lleno de humo, y empezó a gritar, empezó allí, y yo llorando. Bueno, una cosa, la cosa más fuerte que yo he vivido en mi vida. A los 2 días o al día y medio, pues la bruja pues ya se tornó en lo que era, una pobre homeless a la que yo ayudé, hice recursos, le daba mi comida, bueno, pues yo hice allí lo que pude por ella. Y luego ya esta persona, como ya digo, que siempre era empeorar tu situación, pues a mí esta persona estaba enferma, no sé si tenía sida o tenía tuberculosis, y naturalmente, como me había quejado, pues me pusieron con ella. Entonces, claro, las demás presas enseguida empezaron a decirme, ten cuidado, y entonces ya al protestar y a decir lo que ocurría, entonces ya me pasaron a un iglú,
a la celda más fría que había, a donde me pasaron. Entonces, en el iglú estuve yo allí un par de días sola, y luego ya me trajeron a una persona de Malasia, que realmente era la persona con la que yo he podido convivir, que ha tenido la situación más compleja que yo podía ver en mi vida, porque era una persona que estaba detenida en Barajas por tráfico de droga. Ella me dijo que pensaba que traía oro, y había dejado a sus hijos en un hospicio en Malasia. No tenía dinero, no hablaba ni una palabra de español, y lo peor de todo es que en Malasia el tráfico de droga estaba penado con la muerte. Entonces, claro, a mí aquello, ayudarla, intenté ayudarla todo lo que pude, pero aquello, el tráfico, intenté ponerme en contacto con la embajada en Libertad y tal, pero no pude, realmente no pude hacer nada. Pero bueno, con ella me llevé muy bien, le enseñé palabras en inglés, y luego se daba la circunstancia que le tenía mucho miedo a las ranas. Y entonces yo allí, pues con la historia de las ranas, le tomaba el pelo, y yo, pues bueno, pues nos divertíamos un poco, que era lo único que se podía hacer. Entonces, después también vi, que lo ha contado Juan Luis, presencié el asesinato de unos guardias civiles en la tele en Hendaya, acompañada de miembros de ETA, que fue una cosa bastante curiosa. Yo las miré así de soslayo y cogieron, rápidamente se levantaron y se fueron, no aguantaron desde luego mi mirada. Y ya, pues cuando ya estoy en libertad, pues yo estaba realmente obsesionada con esto, y entonces estaba obsesionada y lógicamente estaba como loca. Entonces, en cuanto el sumario se abrió, pues yo fui, me di de alta en el Colegio de Abogados, y entonces fui acompañada de una persona que está aquí, que ha venido de María Bernal, y ella lo puede decir, a ver los 10 tomos del sumario que se habían abierto. Y entonces allí empezamos a buscar como locas, y realmente yo no aparecía, que yo era peor, que era más difícil que buscar a Wally, porque allí no estaba de ninguna manera. Entonces había unas frases del sabueso instructor de los prostíbulos, del que ha hablado Juan Luis, que decía que yo tramitaba los expedientes en un tiempo récord, y que tenía 137 expedientes en un tiempo récord, y que eso era prevaricación. Y entonces eso realmente era todo lo que había. Mi jefe, que también estaba aquí, le acusaban también de 37 expedientes en un tiempo récord. Entonces yo tuve confianza enseguida en mi jefe, porque claro, todo es la sombra y la sospecha para que tú acuses a uno, acuses a otro, y con ellos tiran las artes de pesca, y a ver si alguno se va de la lengua, y así iniciamos el proceso. Entonces yo enseguida tuve confianza en Joaquín, porque Joaquín, los expedientes de Joaquín eran míos, se los había hecho yo, que es decir, menos mal que 37 expedientes los firmó Joaquín, porque si no yo hubiera tenido 137 más 37 más, muchísimo más sospechosa. Entonces, esos eran los indicios y las sospechas. Entonces todo era realmente tan raro que yo empecé a investigar al juez. Yo me había dado cuenta en las declaraciones de que el juez pues no era una persona muy equilibrada, porque tampoco es que yo estuviera muy equilibrada en ese momento, pero realmente te gritaba, te amenazaba, era una cosa tremenda. Entonces, también, por supuesto, con el juez siempre yo me llevé la peor parte, porque como yo le contradecía, pues a mí me gritaba y a mí se ponía como un loco. Había imputados que le declararon llorando con pañuelo y así, pues más modositos, y con esos, pues él pues fue más suave, pero conmigo, bueno, una cosa tremenda. Y entonces ya empecé a descubrir que había estado en Marbella, empecé a descubrir que por ese juzgado, que se utilizaba su juzgado por la Guardia Civil para meter instrucciones mediáticas. Entonces por allí pasó, que también es otro privilegio haber convivido con ellos, pues César Alierta, Marta Domínguez, que era una corredora que fue acusada por doping, Álvarez Cascos, el presidente del Real Madrid, Calderón, bueno, toda la yeta sí estaba también allí en ese juzgado. Entonces también fuimos descubriendo poco a poco que era el juez carcelero por antonomasia. Si en Plaza de Castilla la media de presos que tenían los jueces era de 8 o 10, pues este tenía 80. Es decir,
que era el juzgado, digamos, más animado. Y a mí, pues para resolverme recursos, como yo al ver que no me resolvía, que tardaba mucho, empecé a denunciarle en el Consejo General del Poder Judicial, pues entonces él decía que traspapelaba. Y no me resolvía en base a que se traspapelaban casualmente todos mis papeles. Luego, como realmente se dio cuenta que todo esto era un fiasco, pues entonces decidió aparcar el asunto y lo tuvo ahí sin resolver nada. También se gastó 134.000 euros del erario público en una pericia para decidir si mis expedientes estaban adelantados o estaban atrasados. 134.000 euros en los que no podía descubrir nada porque es que ahí no había nada. Entonces eso en cuanto al instructor policial, en cuanto al juez, que nos querellamos contra él, y ahora contaré cómo acabó. Luego el instructor policial, pues también rápidamente yo vi que tampoco era una cosa muy normal, porque vi unos informes suyos que yo había dado clases en la Escuela de Policía Local de Castilla-La Mancha. Entonces yo le decía a los policías pues, cómo tenían que hacer un atestado. Entonces, por lo tanto, pues yo tenía ese conocimiento. Entonces yo me encontré unos informes del guardia que hablaba de mi jefe cuando estaba en la cuna. Entonces, que cuando estaba en la cuna y que si jugaba con los legajos de su padre y unas cosas que yo realmente yo decía, esto es alucinante. Entonces yo me las arreglé hablando con los periodistas para saber quién era el nombre del instructor policial. Y entonces enseguida descubrí que era Cervero y fui conociendo lo que ha dicho Juan Luis. Me fui 2 días a la Biblioteca Nacional, saqué todos sus artículos de interview, saqué pues un montón de información. Él tenía su información en los prostíbulos. Y bueno, y ese era su conocimiento. Yo lo puse en conocimiento todo esto del fiscal y el fiscal me atendió muy correctamente, pero luego pues lo utilizó y no llamó e impidió que este guardia fuera en cualquier momento a declarar que esto fue otro de los caballos de batalla, que fuera el guardia a declarar y a explicarse. Pues no lo conseguimos. Y el fiscal, yo pensaba que era un fiscal, pues una persona normal que hacía su trabajo. Y poco a poco, pues ya también con el conocimiento de los años, pues fui descubriendo pues que era un personaje también bastante interesante. Y César Estirado se llama este personaje, era de la Unión Progresista de Fiscales. César utilizó este asunto como un trampolín para ser actualmente el fiscal jefe de Medio Ambiente de Madrid. Opina que los jueces no condenan por causas de medio ambiente porque nadie sabe de medio ambiente, y durante el juicio pues él daba clases con los escritos que yo le iba preparando, y por lo tanto a mí me atacaba terriblemente. Entonces ya cuando cambia el procedimiento, entonces yo presenté como del orden de 20 escritos ante el Consejo General del Poder Judicial pidiendo que me dijeran cuáles eran mis acusaciones. Algunas yo procuraba que fueran en Navidad pues para felicitar al juez y también para obtener información. Y ya cuando cambia el procedimiento, entonces yo ya me entero de mis crímenes. Y mis crímenes, nosotros básicamente lo que habíamos dicho era que había actividades, porque éramos un departamento de evaluación ambiental muy especializado, y entonces decíamos que había expedientes que no tenían relevancia para un procedimiento ambiental. Por ejemplo, un aire acondicionado que no tenía relevancia, o ¿qué más? Pues una guardería, cosas pues que realmente los factores de contaminación eran imposibles o eran nulos. Pues entonces cuando cambia el procedimiento yo me encuentro que me pide 9 o 8 años de cárcel, y entonces pues todos derivados de crímenes ambientales, que mis resoluciones podían derivar en grandes desastres ambientales. Y claro, los desastres ambientales, dice, bueno, vamos a ver, con una guardería, con una ludoteca de niños, ¿cuáles son los desastres ambientales? Con pañales y con lloros de niños, yo creo que esto no puede contaminar mucho. Con un aire acondicionado, pues esto no es el Prestige. Y entonces todo lo articuló de una forma muy creativa, y organizando ese tipo de delitos. Luego también decidía que había tratamiento electrolítico en una fábrica de carpetas donde no había tratamiento electrolítico. Es decir, que todo muy creativo, pero realmente que a ti nos lo hizo pasar bastante mal. Ya después del juicio, con este fiscal he conocido que es un fiscal muy preocupado por la memoria democrática, que le llama a Podemos, al Congreso de los Diputados,
Y bueno, pues una persona pues que creo que fue terriblemente objetiva y que le tenía bastante ganas a Gallardón. Y terminaré también comentando que en el juicio, otra cosa también muy curiosa, fue el testigo protegido con el que se había iniciado todo, pues que el testigo protegido resulta que era dueño de 8 garitos y los que nos teníamos que proteger del testigo éramos nosotros, porque al final también resultó, según dijo uno de los abogados, que estaba acusado, no sé si era de homicidio, el testigo protegido. Es decir, que también era un personaje pues que había que muy de confianza. Entonces, esto es un poco lo que las circunstancias que se van dando. Y hay una anécdota que se produce en este club, y es que un día se organiza una cena que vienen 2 miembros del Consejo General del Poder Judicial, que era Claro Fernández Carnicer, y el otro, el de Valencia, Fernando de Rosa. Y entonces, al terminar, pues se hacen preguntas, se habla del Estado de Derecho y tal, y yo, por supuesto, pues fui con el tema de las dilaciones indebidas a preguntarle. Entonces, pues se arma un poco de revuelo, porque uno de mis amigos aquí en el club, pues me censura mi pregunta y tal y que cual, y entonces eso motiva que Claro Fernández Carnicer se interese, diga, oye, ¿qué ha pasado aquí y tal? Entonces yo le cuento lo que pasaba. Y entonces sé que a los pocos, al mes siguiente o así, hizo efecto las denuncias en el Consejo General del Poder Judicial y se le abrió expediente al juez Santiago Torres. Pero paralelamente en la prensa había un periodista que se llamaba Kiko Alcedo que publicaba cosas sobre Santiago Torres. Entonces yo había hablado con él con el objeto de que se impulsara el procedimiento. Entonces sacó un artículo diciendo que había sicarios detrás de Santiago Torres. Entonces creo que los sicarios pues éramos nosotros, porque éramos los que no paramos de denunciarles. Y esto es un poco lo que fue pasando. Y en el juicio también hay otra anécdota, y yo termino, que la acusación popular, que era del Partido Socialista, pues utilizaba también el juicio pues para dar espectáculo, y allí nos informó que era, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora. El representante estaba también en el Gürtel, y allí nos informó que gracias a su gran esfuerzo, pues que no había podido asistir a nuestro juicio, pero gracias a su gran esfuerzo que había conseguido que fuera Mariano Rajoy a declarar en el Gürtel. Entonces, que también le servía allí de tribuna pues para dando información de sus logros. Y esto es un poco lo que les quería comentar. Solo me resta agradecerles la atención, también a todas las personas que lo están oyendo por Zoom, al Club Liberal por permitirme la presentación del libro, y también a su presidente, a Carlos Entrena, que me ayudó en un recurso. Muy bien. Después de esta exposición, que realmente yo califico de dramático los hechos vividos por Carmen, la verdad es que la institución de la prisión preventiva, tal y como se desarrolla, porque es, como dice, completamente distinto lo que es la Constitución y las leyes a lo que es la realidad. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no?, día a día, porque lo estamos viendo en lo que es la democracia, en las relaciones, por ejemplo, en el tema la posibilidad de estudiar, la imposibilidad de estudiar en castellano en las escuelas en Cataluña. Pues eso es lo que dice, por un lado, las sentencias judiciales, por otro lado, un decreto ley que se inventan, por otro lado, el gobierno no recurre. Es decir, realmente no se está aplicando la Constitución, ni el sentido común, ni el sentido de interés general en la defensa de los intereses de los españoles y de los ciudadanos en general. Y lo único que tengo que decir es daros las gracias a Carlos Berbel, a Juan Luis Galiacho y a Carmen, nuestra compañera, nuestro miembro del club, que nos vemos con tanta frecuencia, y que haya superado también estos avatares, porque realmente cualquier otro no estaría con este ánimo, Carmen, estaría bastante más decaído. Tienes doble mérito, haber ganado este juicio
y haber recuperado el ánimo tan estupendamente, y además convertirte en una defensora del Estado de Derecho, que yo creo que es muy importante, y hay que dar testimonio y hay que tener este compromiso. Y a todos los demócratas tenemos que estar comprometidos en estas cosas. Pues nada, muchas gracias.